Iniciar con la mesa redonda del día de hoy. Es que es inevitable, ¿verdad? Chuy García aquí que si la mesa no es redonda me dice. Ya no me puede aguantar la risa, pastor. Bien, quiero darles la bienvenida a todos nuevamente. Ya ustedes conocen a todos los pastores que nos acompañan. Hoy se añade el pastor Julio Márquez de aquí, de Casa de Oración Guadalajara. No es porra, Julio. Y pues ya ustedes saben, pastor David Guevara de Houston, pastor Chuy García de Casa de Oración Santa Fe y el pastor Chuy Olivares de aquí. Es que Benjamín ya no quiso. No, es broma. Es que traía la playera, ¿no? No es cierto. Bueno, queremos compartirles el título de la enseñanza que va a haber aquí entre nosotros, más bien de la mesa redonda, es la decadencia de la adoración en la iglesia de hoy. La decadencia de la adoración en la iglesia de hoy. Ahora, antes de comenzar, queremos compartirles un comentario importante, ¿verdad? Esta mesa redonda pretende nada más que servirles a ustedes y compartirles un poquito de lo que el Señor en su gracia, pues a cada uno de nosotros nos ha permitido aprender en el servicio a Él con el paso de los años. Nosotros aquí en Casa de Oración estamos conscientes que el concepto de adoración que nosotros tenemos no es absoluto. Es decir, no sabemos todo, no pretendemos estar aquí para lanzar algún tema o aún alguna opinión personal, ¿verdad? No queremos causar y que se desarrolle ninguna controversia. Y también por eso queremos recordarles la temática que vamos a seguir es más bien en base a principios bíblicos. Para los que están siguiéndonos por internet y que también ponen sus preguntas, algunas de las preguntas que ayer estuvieron enviando, consideramos que no era necesario dar respuestas específicas porque estará incluida esa respuesta en varias de las enseñanzas. Ustedes se van a dar cuenta. Y bueno, pues vamos a comenzar sabiendo esto. Nuestro propósito es de edificación para el cuerpo de Cristo, de edificación para la iglesia, de compartir lo que el Señor nos ha dado y de servirles. Pero no sabemos todo, no tenemos el conocimiento absoluto y más bien seguiremos creciendo y buscando al Señor para ello. Amén. Pues bueno, para empezar, queremos compartirles una definición, tanto a ustedes pastores como a todo el público en general, de la palabra decadencia. El título es La decadencia de la adoración en la iglesia de hoy. Y la palabra decadencia, la definición general que ustedes podrían incluso ahorita rápido buscar del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice lo siguiente: declinación, menoscabo, principio de debilidad o de ruina, proceso por el que tiene lugar un debilitamiento general y pérdida de los valores de un estado, un movimiento, una sociedad, etcétera, como consecuencia de la aparición de nuevos valores. Ahí está la definición. Y hace rato el pastor David estaba tocando en su tema un versículo que también nosotros teníamos ya preparado para la mesa redonda. Jeremías 6:16 dice: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Vamos a iniciar con la participación de los panelistas. Y queremos, en primer lugar, amados pastores, que ustedes nos compartan su perspectiva general. ¿Cuál es su perspectiva hablando de la adoración en el contexto de la iglesia, verdad? De la iglesia. ¿Y cuál ha sido esa decadencia? ¿De dónde ustedes creen que partió? ¿Verdad? ¿Qué es la perspectiva de cada uno de ustedes como siervos de Dios en estas áreas? Vamos a comenzar, por favor, con el pastor David Guevara. Gracias. Bueno, creo que tiene que ver con
La diferencia de culturas, primero, me gustaría plantear eso, ¿no? Depende de dónde estemos hablando, la iglesia en dónde se encuentra, tiene también que ver la mentalidad, la manera de pensar. Quiero hablar, digo esto porque quiero hablar de parte del país en el que vengo, o sea, en relación con el país en el que vengo. Hace rato en la comida o en el desayuno platicábamos con el pastor Julio acerca de el tema del dinero en el país en el que yo vengo, donde nosotros vivimos. El dinero es un tema, un factor que pues sí tiene mucho que ver allá, porque hay recursos en las iglesias, el ministerio se ve como un trabajo. Platico una anécdota breve que tiene que ver con el tema. En uno de los congresos que tuvimos recientemente estábamos como ahorita moviendo cosas, conectando cosas, equipos, y había muchas personas involucradas, y uno de las personas que estaban allí, hermanos de la iglesia que nos estaba rentando el lugar, una iglesia americana, estaba sorprendido y decía: ¿cómo le hacen para pagarles a todos estos? Y otro de los pastores de nuestra congregación le dijo: no, todos ellos lo están haciendo por servicio a Dios, por amor al Señor. Y pensaba que era una broma. Decía: no, es que aquí nadie hace nada si no se le paga, decía este brother. Entonces platicábamos esto, ¿cómo llegamos allí, no? Bueno, llegamos allí en el momento en el que dejamos la palabra como nuestra regla de fe y empezamos a ver la iglesia como si fuera una empresa, como si fuera una plataforma para promocionarnos, como si fuera un lugar de entretenimiento. Y creo que ahí es en donde parte todo, cuando se deja el discipulado y cuando se empieza a ver lo que está ocurriendo en el mundo, la manera en la que se lleva a cabo la parte musical, el espectáculo en el mundo. Así que creo que ahí es en donde comienza todo, en donde parte todo. Gracias, David. Continuamos, Pastor Chuy García. Sí, yo creo que hay muchos factores que no ayudan a que en la iglesia se tenga una alabanza, una adoración de la calidad que el Señor merece, ¿verdad? Hay muchas cosas, que el dinero, por ejemplo, las modas, el por qué hacemos las cosas, cuál es la motivación que tenemos. Pero una de las cosas que yo puedo pensar que afectan mucho es que hay gente que está en el ministerio y es neófita en las cosas de Dios, que no sabe, no ha estado con el Señor, no sabe pasar tiempos de oración, no sabe qué es eso, sus vigilias de oración son mínimas, de adoración, por lo tanto no hay comunión, y todo eso refleja en la forma en que nosotros sacamos la música, porque es buena música, buen ruido, vamos a llamarle así, buen sonido, pero espiritualmente es lo que está afectando, y creo que puede ser también parte de la decadencia. Gracias, Chuy. Pastor Julio. Sí, gracias. Cuando la alabanza no es bíblica en la iglesia, va a empezar a decaer. Nosotros debemos de acuñar esa frase completa: adoración bíblica. Podemos decir adoración, podemos decir alabanza, podemos decir música sin ponerle la palabra bíblica. Al quitarle la palabra bíblica le estamos quitando el fundamento a la adoración. Por lo tanto, si yo pudiera definir rápidamente por qué la alabanza ha ido decayendo en muchos lugares de las iglesias en el mundo, es porque no es bíblica, no va conforme a la Biblia. Se escucha muy sencillo, pero es el meollo de todo el asunto. El pastor David Guevara nos hablaba de lo que provoca el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, todos, y hasta en el asunto de la alabanza se ha metido. ¿Cómo es que muchos que graban sus canciones y las meten en las redes sociales lo hacen solo por monetizar, por tener vistas y por ganar dinero? Para empezar ahí, como es afán de lucro, como ya están medrando con la música cristiana, eso ya no es bíblico. Hasta en Apocalipsis dice que debemos compartir el agua de la fuente de salvación gratuitamente. Entonces, para empezar, si no es bíblica y si no hemos acuñado esa palabra, adoración bíblica, yo quiero tener una familia bíblica, yo quiero tener un ministerio bíblico. La Biblia es nuestro libro. Si nos despegamos de él, todo empieza a decaer. Gracias, Pastor Julio. Pastor Chuy. Sí, la adoración comienza a decaer cuando
cuando dejamos a un lado, quitamos los ojos de Jesús, de Dios, como el centro de todo, alrededor de quien gira todo. La Biblia menciona múltiples ejemplos de cómo Israel tuvo tiempos de decadencia espiritual, desde que lo sacó de Egipto, que Moisés estaba ya pues en el monte y la gente quería fiesta a Jehová, y como no venía Moisés, fueron con Aarón y oye, pues no llega Moisés, haznos dioses para celebrar, hacer fiesta para Jehová, pero haznos dioses. Y ahí se recogió la primera ofrenda en especie. Traigan sus relojes, traigan sus anillos, traigan todo. Y lo juntó Aarón y sacó un becerro de oro. Y Dios se enojó. O sea, esto de la decadencia en la adoración en realidad es milenaria, es generacional. Cada generación tiene sus rasgos de decadencia. Y si observamos bien, siempre tiene que ver con quitar los ojos de Dios, con hacer a un lado la palabra de Dios. No nos basta y nos hacemos dioses, ¿verdad? Y así como aquel pueblo fue con Aarón y le dijo, haznos dioses, así la gente le pide al pastor, haznos dioses. Bueno, eso lo dicen, haznos dioses, pero queremos que traiga fulano para que nos cante. Y hacemos Dios. Y el otro, por complacer al pueblo, pues órale, ¿verdad? Ahí les va. Un buen, a su gusto de ustedes, ¿no? Y nos desenfocamos. La música no es para entretener. La música de Dios no es para entretener a nadie, para que escuchen los talentos admirándolo y viéndolo. No, para eso no es la música. El que tenemos que admirar y ver es a Dios, ¿verdad? Entonces, como está el ego del músico dotado, así como Satanás, pues él quiere que la gente lo mire a él. Y bueno, ya ni se diga el comercio que se hace de las cosas sagradas, ¿no? Ayer que leíamos Ezequiel 28, cuando el profeta le dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, ahí yo tengo una enseñanza específica sobre eso. En el original hebreo habla de comercio, pero la Reina Valera lo traduce como contrataciones. Tiene sentido, ¿verdad?, de hacer intercambios. Yo te doy esto y tú me das esto. Pero otras versiones ya lo traen muy claro, a causa de tu comercio. ¿Qué hacía el rey de Tiro? Comerciaba para ganar. ¿Qué hacía el rey de Babilonia? Comerciaba para ganar. ¿Qué hizo Satanás? Comerció sus dones, sus habilidades para ser visto. Entonces, yo canto, yo predico, yo esto y lo otro. Queremos que venga a nuestra iglesia, sí, te cuesta $10,000. Y ahí ya se corrompió. Ahí ya empieza a decaer en la generación que viva la gente, como la nuestra, pues así es como está el decaído, ¿verdad? Se ha comercializado absolutamente todo. Y hay muchos casos en la Biblia, como aquel Simón que le dice a los apóstoles, oye, pues denme de eso, yo les doy una feria, pero denme ese poder para yo poner las manos y que el Espíritu Santo venga. Y Pedro le contesta, tu dinero perezca contigo. Si has pensado que las cosas de Dios se obtienen por dinero. Esa es una opinión. Muy, muy claro, ¿no? Creo que estamos entrando muy, muy rápido en el centro del asunto. Hablando de todo esto, creo que es importante el identificar que precisamente Satanás buscará la manera de desviar la adoración del corazón del hombre, ¿verdad? Que él se atrevió a decirle a Jesús, pues todo esto te daré si postrado me adorares. Y nosotros debemos ubicar que si se lo dijo a Jesús, ¿cuánto más será fácil decírselo a cualquier ser humano,
¿verdad? Todo esto te daré si tú me das la adoración a mí. Ahora, muchos tal vez pueden no identificar la manera como se desvía la adoración de Dios, ¿verdad? Porque tú puedes pensar, bueno, es que a mí no me ha hablado directo Satanás. Bueno, eso creen algunos, ¿verdad? Pero yo quiero, en base a esto, ¿cómo ustedes podrían ayudar a los ministros a identificar cuando es el enemigo tratando de desviar el corazón, ¿verdad?, de la adoración que solo le corresponde a Dios, y de utilizar sus dones y su vida de una manera que no es la que Dios pide de nosotros? ¿Quién guste iniciar? Pues, ¿me lo puede repetir? Que en base a esto, que sabemos que el enemigo tratará de hacer, de tentar, tal vez no va a decirlo abiertamente, todo esto te voy a dar si me adoras postrado. O sea, con gente del mundo lo hace. Hay gente que tiene esos compromisos con el diablo y no es algo extraño de que no sepamos, ¿no? Pero ¿cómo puede suceder que el enemigo de nuestra alma obre en un ministro de alabanza para desviar la adoración que solo le corresponde a Dios, desde la perspectiva de ustedes como ministros y como pastores? Sí, desde el momento en el que se empieza a valorar el talento propio, lo que predicaba el pastor Benjamín, ¿no? Como que yo soy importante, yo soy valioso y yo merezco que se me reconozca lo que estoy haciendo, por lo tanto que se me retribuya lo que estoy haciendo, y se empieza a ver esto como si fuera una profesión, que como cualquier otra profesión, ¿no? Cuando es un llamado, y podemos ver cómo el Señor nos llama primeramente para vida eterna, pero nos llama y nos da el privilegio de servirle, y cuando nos vemos nosotros como que estamos privilegiando a Dios con nuestro talento, creo que ahí es en donde empieza el principio de la caída, cuando empezamos a creérnosla, de que me salió muy bien esta canción, salió muy bonita esta sesión de alabanza, y nos empiezan a decir qué bonito, aprender a direccionar eso, como nos enseñaba el pastor, esos halagos, esos elogios hacia el Señor. Y yo también añadiría un consejo más: cuando nos den un reconocimiento, una alabanza, un piropo, como decimos, pues pensemos en de qué tamaño nos vemos en proporción a Dios, a su grandeza, a sus atributos, y eso nos ayudará a tener una perspectiva de nosotros adecuada, ¿no? Y podamos decir como Pablo, bueno, lo que he hecho no lo hice yo, sino la gracia de Dios en mí. Y ahí es en donde podemos ayudarnos a no caer en esa tentación, en esa trampa de Satanás que va para los que son neófitos, que envaneciéndose, decía, caen en la condenación de Satanás, y dejar de ser neófitos para crecer en el conocimiento de Cristo, de su palabra, en el discipulado. Yo creo que también es importante estar sometidos, estar bajo autoridad, más bien para que se pueda entender mejor el concepto, ¿verdad? Estar bajo la autoridad en este caso, de la autoridad de la iglesia, del pastor o del dirigente de alabanza. Es importante porque siempre recuerdo a los hijos de Aarón, por ejemplo, en la palabra del Señor, y los hijos de Elí, parece que tuvieron el mismo problema, de que ellos hacían lo que ellos querían. No había nada ni nadie que los pudiera estorbar para hacer las cosas que deberían de hacer, porque ellos estaban allí en el ministerio. Yo pienso en ellos, ¿cuánto tiempo tuvo que aguantar el pueblo a este tipo de hombres, ¿no? Los hijos de Elí, malos, perversos, y sin embargo estaban allá arriba, andaban en la plataforma, cantaban, tocaban, oraban, inclusive hacían la labor que tenían que hacer, pero no estaban sometidos, no estaban bajo la autoridad. Por eso exactamente sucedió que llevó a una decadencia en la alabanza y el servicio ministerial, pues, en ese tiempo. Y como dice el pastor Olivares, esto es antiquísimo que la decadencia espiritual haya sido así. Yo considero, y un consejo para todos, es aprender a estar bajo la obediencia, bajo la supervisión de nuestras autoridades. No hagas nada que no esté avalado por tu autoridad. Pastor Chuy Olivares. Sí,
en Mateo 4, cuando Satanás tentó a Jesús, una de las tentaciones dice que le mostró todos los reinos del mundo. Eso no es literal, porque pues, no se veía México de donde estaba, ¿no? O sea, fue un ataque en la mente, ¿sí? Le mostró la gloria y los reinos del mundo, sobre los cuales Satanás tiene autoridad desde el que el hombre pecó. Mismo Satanás dijo que esto me ha sido entregado. Y la Biblia dice, Pablo decía a los Corintios que Satanás es el Dios de este mundo. Él controla las vidas de las personas que viven sin Dios. Entonces, cuando Satanás pone en la mente de Jesús o le insinúa en la tentación, le dice, todo esto te daré. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? Fama, dinero, aplausos, etcétera. Y le dice, todo esto te doy si postrado me adoras. ¿Qué tan importante será la adoración? Que Satanás, ahí es donde se ve la soberbia que se carga, ¿sí? Seré semejante al Altísimo, yo quiero ser adorado. Entonces, si un adorador, un cristiano como tú, serás tentado por Satanás a desviar la adoración a Dios a través de Jesús o a través del Espíritu Santo, de muchas maneras. Pero ¿cómo identificarlo? ¿Verdad? Pues sencillo, todo aquello que te desvíe de la centralidad de Jesús, de la centralidad de la palabra, es una insinuación clarísima de Satanás. Yo recuerdo en el año 1988, los de Sony Music, la compañía famosísima, me buscaron, me contactaron. En ese tiempo habíamos hecho un par de grabaciones y pues ellos lo que quieren es ganar dinero, ¿no? Entonces me buscaron, me ofrecieron un contrato para el grupo de alabanza para proyectarlo alrededor del mundo. Fíjense qué cosas, ¿eh? Entonces muchos asegurarían y dirían, Dios me está abriendo puertas, Dios está bendiciendo el ministerio. Pero no, porque los de Sony, ¿qué onda con los de Sony? O sea, son los más productores. Ellos lo que quieren es ganar dinero. Y claro, ahí es donde vino la tentación, ¿sí? Y yo les dije que no, obviamente. Les dije, no, muchas gracias. No, pero miren, es que queremos proyectar su música. La música cristiana es una música bonita, es una música que sí trae paz a la gente cuando la escucha, etcétera, etcétera. Pero no logró convencerme, gracias a Dios. Y recuerdo que justo cuando cuelga la llamada, me llama una persona y me dice, Chuy, sé que los de Sony nos andan buscando. Y me dice, si tú firmas, dejas de ser mi amigo, me dijo. Yo le dije, no te preocupes. Le dije, tengo mis convicciones muy bien fundamentadas, no te preocupes. A los 6 meses esta persona firmó. O sea, pero yo no lo condeno, no lo satanizo, porque todos podemos caer, ¿entienden? Todos podemos caer. Yo lo que digo es que por la gracia de Dios me dio claridad en mi mente. Si no anduviera ahí de farandulero todavía, y bien millonario, sí, porque se gana mucho dinero. Pero ayer leíamos en Ezequiel donde Dios le dice a través del profeta, profanaste tu santuario. O sea, profanar es manchar el ministerio que tenía Satanás, que era ser el ángel musical, el director, como dicen algunos teólogos, de la alabanza celestial, el que dirigía a los ángeles en los coros celestiales
y manchó su ministerio. ¿Cómo? Desviando su mirada, quitando su mirada de Cristo, de Dios, el Padre, ya quedándose él con la adoración, con el reconocimiento, y como Dios lo expulsó, él hizo su rebelión y arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces es muy sutil, es muy sutil. La tentación no es así tan abierta, es muy sutil. Yo me acuerdo que en una ocasión hicimos un viaje donde Chuy estaba, me acompañó esa vez, fuimos a Argentina. Y cuando fue una intensa pues actividad de todo el mes, todos los días viajábamos, predicábamos, alguien organizó unos eventos allá, nosotros lo hicimos como siempre lo habíamos hecho hasta ese entonces, sin cobrar, sin prostituir, sin profanar, simplemente compartir lo que Dios nos había dado. Y yo recuerdo que el organizador, a la semana de que habíamos iniciado, me dice: oye, Chuy, quiero hablar contigo. Dice: mira, una de tus enseñanzas, apenas 3 días, 4 días que hemos empezado, una de tus enseñanzas ya hemos vendido más de 100,000 copias. Dice, y yo le dije: oye, le dije, ¿a cómo las estás vendiendo? Y me dice: a $5 cada una. $500,000 en 4 días de una sola predicación. Mira, allá había vendido $500,000. Me dijo: Chuy, no le vayas a poner copyright. Tenía miedo de que yo le reclamara. No, a mí me tienes que dar mi parte. Yo le dije: mira, yo no sé qué onda contigo, le dije, pero de mi parte no te preocupes, yo no me manejo así, no tengo esas convicciones. Bueno, literal se hizo millonario ese tipo, literal, ganó $millones. Al final de todo, yo me sentí usado, sentí, bueno, como el tema, ¿verdad? Que Dios mira el corazón. Dios veía mi corazón. Me dieron una ofrenda, me dieron $10,000 de ofrenda. Es una lana, ¿no? Cuando yo llego a mi casa y lo cuento, yo nunca había recibido una ofrenda así. Si en aquel tiempo $10,000 tenía más valor, era mucho dinero, hoy sigue siendo mucho dinero. Y yo vi esos $10,000 y me acuerdo que mi esposa me dijo: ten mucho cuidado, O sea, Dios me estaba hablando. Y el hermano Pablo, que no me soltaba, decía: hermano, yo le dije: hermano, fíjese que pasó esto y esto. Y ten mucho cuidado. Una de las tentaciones por las cuales muchos caen es el amor al dinero. Porque es bien tentador, hermanos, ¿verdad? Y ahí quita el enfoque y ya perdiste. Deja de hacer tus videitos y ahí en TikTok para hacerte famoso, déjalo. ¿Qué es lo que estás buscando? Que sepan y que conozcan tu talento, no es tuyo. En un desplume te despluma el Señor. O sea, no, déjense de eso, adoradores. Enfóquense en Dios. Y si no les basta, como no les bastó a Coré y a su séquito, pues ya saben el final. Punto, ya acabé. Ni siquiera pudieron decir amén, se quedaron. ¡Auch! Pero así es, yo estaba acá, amén, amén, ¿verdad? Porque en realidad es un riesgo tan alto, considerando que estas generaciones están tan acostumbrados, para ellos es lo de cada día, es lo normal, grabarse, hacer videos, subirlos, promocionarse. Y qué tremendo que ellos puedan entender y aprender y realmente preguntarle a Dios, ¿no creen? Señor, ¿realmente esto viene de ti o es mi carne? Es mi deseo de ser conocido, ¿verdad? Es mi deseo de que otros vean el talento que tú me diste, cuando en realidad por la gracia, el don, el talento que Dios nos dio es para adorarle a Él. Él merece lo mejor,
¿verdad? Pastor Julio, sobre este tema, ¿qué quisieras comentar tú? Sí, gracias. El apóstol Santiago en el capítulo 4 escribió: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Seguramente él aprendió esto de Jesús. Seguramente en un momento dado Jesús les platicó a sus discípulos cuando estuvo en el desierto y vivió este tiempo de tentación. Y cuando Satanás llegó y le pidió a Jesús, lo invitó a Jesús, lo tentó de lo que el pastor Chuy nos decía, de que te daré todo esto que te estoy mostrando en tu mente, te estoy ofreciendo esto. ¿Cuál fue la condición? Si postrado me adoras. ¿Se fijan cómo las contrataciones de Satanás tienen que ver con adoración? Él siempre va a denigrar la adoración. La va a bajar del nivel al que Dios es el único que la merece, a que sea entregada al hombre mismo. Va a denigrar las virtudes de Dios, los atributos de Dios, el que Él tiene y merece solo Él, que es la adoración, lo va a bajar a un nivel humano, a que el humano adore a otro humano, que es tristísimo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Si queremos poder vencer la tentación e irnos por puertas equivocadas, que creemos que son puertas que Dios ha abierto y no son en realidad, tenemos que hacer lo que el Señor Jesús hizo. Él le dijo a Satanás cuando le hizo ese ofrecimiento: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es un pasaje que el Señor Jesús le dijo puntualmente a Satanás, al enemigo, de Deuteronomio. Le estaba hablando la ley, así como a los fariseos les decía: ¿qué no leen? ¿Qué no saben lo que está escrito al principio? Y cada rato les decía: ¿qué no leen? ¿Qué no leen? ¿Qué no leen? Entonces volvemos a esta situación. Someteos pues a Dios. ¿Cómo te sometes a Dios para que el diablo lo resistas y se vaya de ti? ¿Lo vas a reprender? Te reprendo, Satanás. No, nadie tiene por qué hablar con Satanás. En el Nuevo Testamento no hay ningún versículo de que algún discípulo le hable a Satanás directamente. No sé si ustedes se han dado cuenta. El ángel le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, yo no. No hay ningún pasaje en donde los apóstoles le hablan a Satanás. El único que reprende a Satanás es Jesús. Yo me someto a Jesús y Él es el que vence al enemigo. Yo no puedo. ¿Sí me estoy explicando? En ese sentido es que Jesús mismo se somete al Padre. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Pues obedeciendo su palabra. Volvemos al mandamiento. Jesús dijo Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús se sometió completamente al mandamiento que el Padre le había hecho de venir a la tierra y morir en la cruz. Satanás, en otra de las tentaciones, le estaba dando a entender que no tenía por qué morir en la cruz. No tienes por qué morir en la cruz. Mira, yo te hago rey de la tierra sin que mueras en un madero. Otra tentación con la que quería desviar, como nos dice el pastor Chuy, quería desviar el ministerio de Jesús. Entonces, cuando tú te sometes a la palabra de Dios, es someterte a Dios. Eso hace que tú tengas el poder por el Señor en ti de resistir al diablo, y él se va con su tentación, va a volver con otras. Pero tú tienes que estar protegido por el escudo de la palabra para que puedas resistir las tentaciones y él huya una y otra vez y te hagas fuerte. Una última cosa, el pastor David Guevara mencionó la palabra neófito, que significa nuevo. Si tú eres nuevo en el ministerio de alabanza, métete a la palabra. Es menester que en los ensayos de los ministerios de alabanza, los ensayos sean espirituales, no solo musicales. Que haya discipulado, que haya enseñanza, para que los músicos estén metidos en la palabra y no solo en la música. Y cuando vengan las tentaciones, sepan contestar como Jesús, no como cualquier músico que quiere dinero y luego firma el contrato. Que contesten como Jesús diciendo: solo al Señor adoraré y solo a Él serviré. Y resistiendo al diablo con la palabra, sometiéndose a Dios, y Él va a huir. Esa es la forma en que nosotros hacemos que la tentación sea detectada rápidamente y no entrar por puertas equivocadas. Bien, muy bien. Vamos a ver cuántas preguntas más alcanzamos en lo que nos resta del tiempo. Hay una pregunta que tiene que ver mucho también con todo esto que han estado mencionando, pero desde su perspectiva como pastores, ¿en qué debería consistir la alabanza y la adoración, o los tiempos de adoración, cuando nos reunimos como iglesia? ¿En qué debería de consistir? Esto es algo importante porque luego
la misma gente nueva, ¿verdad? Los pastores que también tienen poco tiempo y que además no tienen dones musicales, como es el caso de todos los que están aquí. Eso es algo importante de identificar, ¿verdad? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué no se debe de hacer en base a la Biblia? Entonces, repito la pregunta, desde la perspectiva de ustedes como pastores, ¿en qué debería de consistir ese tiempo tan importante de alabanza y adoración a Dios cuando nos reunimos como iglesia? ¿Quieres empezar, David? Sí. Primero los Corintios 14 nos da una respuesta así como muy detallada. Primero los Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Está hablando del culto, la reunión de adoración. Dice: cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces aquí tenemos varios elementos de lo que puede ocurrir en una reunión, aunque hay otros más que en las escrituras podemos ver, pero aquí vemos, por ejemplo, el Salmo, que es una canción que habla de las virtudes de Dios, que contiene doxologías, que contiene expresiones de nuestra experiencia con Dios. Entonces, eso es algo que debemos de esperar que ocurra en nuestras reuniones, que la iglesia pueda expresarle al Señor lo que está experimentando, o sea, en su comunión con Él diaria y en el efecto que produce la palabra en cada uno. Así que es algo en lo que todos participamos. Entonces yo quisiera detenerme solo en ese punto como pastor. Yo espero que en la reunión todos participen, que toda la iglesia participe. A veces caemos en el error de asumir que la reunión es como si fuera un show en donde el grupo va a hacer un despliegue de canciones como si fuera un concierto, y va una canción tras la otra, en donde no hay ministración, en donde solamente se aprecia el talento del grupo y del director. Bueno, ahí ya vamos mal, porque el principio bíblico de reunión, de asamblea, es que todos participen. Entonces es provocar también en los pastores, en los que ministran en la alabanza, que ellos le den también a la iglesia la oportunidad de interactuar, o sea, de decir un amén. También aquí en 1 Corintios 14, cuando habla de las lenguas, dice de que hay un amén a la oración. O sea, el que está orando está escuchando la oración y está participando activamente diciendo un amén. O sea, así sea, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y si yo digo Dios es poderoso, Dios es glorioso, la iglesia participa y dice amén. Yo tengo un Dios glorioso, y juntos adoramos a Dios, en vez de que sea un espectáculo, que sea algo en donde nos unimos y exaltamos la grandeza de Dios. Y luego vienen todas las demás cosas, ¿no? La lengua, la revelación, la interpretación, pero todo con el propósito de edificar a la iglesia, edificarnos mutuamente. Pastor Chuy Olivares. Sí, el propósito sin duda que debe tener una congregación cuando se reúnen es adorar a Dios, alabar a Dios. Eso es una respuesta en realidad muy obvia, ¿no? Ahí es donde hay que cuidar esos detalles para centrarnos en Dios. Todo debe de girar alrededor de Jesús. Todo lo que hacemos, dice, hacedlo para la gloria de Dios. Y si cuando nos reunimos como congregación cantamos cantos que nada que ver, que a veces ni a Jesús mencionan, o sea, ya no se sabe si se le está cantando a una muchacha, a una mujer o a un hombre. Suenan tan raros muchos cantos de hoy que dice, bueno, pues ay, qué bonito canto, está bien romántico, ¿verdad? Sí, pero lo está cantando un hombre y parece que se lo está cantando a otro hombre. Y no falta quien dice, ay, pues se lo está cantando a Jesús. Pues sí, pero no dice. Entonces, no, tenemos que ubicarnos bien. Tenemos que estar muy bien entendidos de que todas las reuniones congregacionales tienen el propósito de exaltar a Dios. Y ahí es donde el pastor juega un papel fundamental de revisar las letras, ¿sí? Ahora, hay una ventaja cuando el pastor es músico o tiene conocimientos musicales, que sabe de qué se trata la música y entiende algo de alabanza, es una ventaja. Pero ¿qué cuando el pastor no tiene esa, digamos, esa ventaja, ¿no? de ser músico o de ser entendido?
No sabe, él nada más con que suene, él nada más con que canten. Entonces no tienen ese sentido. Yo sé de casos de músicos que componen cantos en realidad cristocéntricos, que adoran al Señor, se los presentan al pastor, y supe de un caso de un pastor que dijo, no, quítale eso de la sangre, de que la sangre derramada, no, mira, la gente tiene un montón de problemas, los ataca el diablo por todos lados, se enferman, tienen problemas, y luego como está el país aquí en México con tanta matazón, tanta sangre derramada, y luego llegan a la iglesia y oyen que la sangre, no, quita eso de la sangre, dame el favor. No tiene el mínimo conocimiento siquiera de teología cristológica, ¿no? De que tuvo que derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. ¿Cómo que quita eso? Bueno, y hay un montón de casos. Entonces, no. Tenemos que estar muy bien entendidos de que todo lo que hacemos dentro de la congregación y fuera es para la gloria de Dios. Y nuestros cantos, mientras más basados estén en la palabra de Dios, mejor. Yo esto les insisto a los directores de alabanza y a los que componen, que se centren en cantar los textos, ¿sí? Para no tener pierde, ¿verdad? Y porque Satanás, así rápidamente, Satanás, si él no logra que tú termines adorándolo a él, va a intentar desviar tu adoración. Ni a él, ni a mí, pues tampoco a Dios. Y ahí es donde se conjugan todo esto que estamos diciendo. Entonces, no, bien entendidos, todo lo que se hace en una congregación cristiana tiene que exaltar las virtudes. Acuérdense que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, somos una nación santa para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, en el canto de alabanza, de adoración, exaltamos las virtudes de Jesús, las virtudes de Dios. De eso se trata la alabanza y la adoración. Y para eso están los sacerdotes, para ministrarlo a Él. Pastor Chuy Sí, García. cuando vamos a ministrar siempre tenemos que cantar algo que sea cantable. Espero que me lo entiendan. Algo que la gente pueda disfrutar, hablando desde melodías, hablando desde arreglos, hablando desde voces, algo que la gente, porque bueno, a ella también es hasta la que se está ministrando, ¿no? Que la gente pueda sentirse que está siendo ministrada, no que está siendo entretenida con algo. Pues sí, esos cantos los canta o los toca fulano de tal o no sé, tal grupo. Eso es, no, la iglesia necesita que esas alabanzas que son cristocéntricas puedan sentir, yo me siento así, o sea, yo necesito eso. Y la gente por la misma convicción de que es llevada a adorar, a cantar, levanta sus manos, se entrega y se rinde al Señor. ¿Cuántas veces no cantamos o tocamos algo que pues la gente está así casi durmiéndose y tú piensas que está bien emocionante toda la cosa y la gente ya está a ver a qué horas la media hora termina porque no le entiendo nada, no recibo nada? Y yo me acuerdo, había un grupo que tocaba muy bonita la música y unos arreglos pues que los veíamos nosotros y unas arañas en la guitarra y en la batería. El baterista era una cosa que es fuera de este planeta, ¿no? Y todos querían tocar igual en sus iglesias. Y cuando íbamos a las iglesias a escuchar, bueno, a ministrar o que nos invitaban a predicar eso, escuchamos el churrito de canción que se aventaban. A aquellos les salía bien, pero en la iglesia la querían tocar y dices, no inventes, si los músicos no están preparados. Estos eran músicos profesionales que habían estudiado, convertidos al Señor. Entonces, no, pues tocaban magistralmente. Entonces,
Y la iglesita ahí quiere cantar lo que cantaban ahí en el concierto, en el congreso que vieron. Bueno, la iglesia la estaba matando porque la iglesia no sentía que estaba siendo ministrada. Tan tan. Pastor Chuy, perdón, Julio, antes de darle la palabra al Pastor Chuy nuevamente. Sí, gracias. El Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, habla del templo. Y luego dice: alabadle en la magnificencia de su firmamento. Otra versión dice: en la bóveda, en su bóveda celestial. Es decir, alábenle en la tierra y alábenle en el cielo. El salmista tuvo una visión de cómo el Señor debe ser exaltado en la tierra y en el cielo. Cuando Juan tuvo la visión del Apocalipsis, él vio cómo era la adoración celestial. Ustedes lo pueden leer en el Apocalipsis 4. Nosotros adoramos aquí en la tierra al Señor, pero ¿se imaginan cómo se le adora en el cielo? Y ustedes pueden ver cómo se le adora en el cielo en Apocalipsis 4 y en otros capítulos de Apocalipsis. Juan lo vio, dice: yo vi. Entonces nosotros podemos tener una visión de cómo es la adoración celestial, como un tutorial para que nosotros sepamos cómo debe ser el Señor exaltado. Ahora, esto es enfocado a los que nos corresponde estar frente a la iglesia. Hemos hablado de la adoración en general. Yo estoy aprendiendo mucho de lo que ellos han mencionado, desde que lo que dice el pastor Guevara, que leyó en Corintios, los testimonios de pastor Chuy García y Olivares, y yo lo quiero enfocar simplemente al trabajo que nosotros hacemos desde la plataforma, porque en Apocalipsis habla de 4 seres vivientes, ustedes lo pueden estudiar, que dirigían la alabanza en la adoración celestial. Y dice el pasaje de Apocalipsis 4 que estos 4 seres vivientes, cuando hacían algo, los 24 ancianos lo hacían también. Si ellos se postraban, ellos se postraban. Si ellos adoraban, ellos adoraban. Los otros, es decir, ellos ministran la alabanza dirigiendo a los que adoran al Señor en el cielo. Entonces tenemos tutoriales aquí de cómo se exalta al Señor. Ellos cubrían sus ojos con 2 alas, con otros volaban y con otros cubrían sus pies. Eso dice muchísimo y sería un tema larguísimo de cuál debe ser el corazón del director de alabanza. Entonces tenemos que también enfocarnos en cuál es el trabajo correcto de los que dirigimos alabanza aquí arriba, para que la iglesia sea guiada correctamente, porque en eso también consiste la adoración en la iglesia, en que la iglesia sea bien dirigida y ministrada por hombres y mujeres temerosos de Dios y apegados al mandato bíblico, para dirigir a la iglesia bíblicamente en adoración y en alabanza al Señor. Un ser viviente tenía aspecto de león, otro aspecto de becerro, otro aspecto de hombre y otro aspecto de águila. Cosas que hablan del carácter, que la Biblia nos enseña para saber cómo ejecutar la alabanza correctamente en la iglesia, de manera que la iglesia sí venga a la presencia de Dios y no a un emocionalismo por un espectáculo presentado ante la gente que los lleva a salir de la iglesia sin haber recibido absolutamente nada. Entonces hay que cuidar eso, mis hermanos, como ministros de alabanza, porque en eso consiste, entre muchas otras cosas, ¿verdad?, la alabanza y la adoración. Sí, creo que hay muchísimo más que desearíamos que se compartiera, pero al mismo tiempo también creo que se ha dicho bastante y cosas profundas, y un propósito muy, muy importante de estas mesas redondas es que no solamente músicos y cantores, que tiene que ver quienes somos responsables delante de Dios de esto, que podemos ser una bendición o podemos ser el estorbo para la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que tener muy, muy seriamente entendido esto, pero también es muy importante que la iglesia en general entienda y conozca los principios, porque parte, no sé qué piensan, y con esto cerraríamos la mesa redonda, con esta última aportación de ustedes sobre esto. Parte por la que a veces también esta decadencia se puede dar de la adoración en la iglesia es porque de por sí músicos y cantores ya tienen una lucha, ¿verdad? Hay que crucificar la carne, hay que negarse, hay que de ninguna manera prestarse a esa herencia satánica, ¿no? De querer ser más de lo que debemos ser. La Escritura dice que nadie debe de verse como superior a otro, al contrario, que podamos ver al otro como superior a nosotros. Entonces, ya de entrada, y lo que estaba diciendo el pastor Julio, pues el carácter cristiano en los ministros aquí, ¿ok? Pero también qué importante que la iglesia entienda que nosotros somos siervos de Dios, que somos parte de la iglesia,
que ninguna persona que está al frente, por más virtuosa que sea de parte de Dios, es un artista. Somos adoradores todos y nos necesitamos reunir en ese entendimiento. Aquí el único importante es el Señor. Y bueno, con esto quiero darles lugar nada más para un comentario final y podamos cerrar este tiempo de la mesa redonda. ¿Con quién empezamos? Yo creo De que- allá para acá. Bueno, quiero aportar algo más como cierre también, pero en cuanto a lo que decíamos, la parte cultural juega un papel que a veces puede afectarnos. Yo veo, por ejemplo, que hay otras culturas en donde la alabanza, por ejemplo, es muy efusiva y como que se tiende a hacer un despliegue de talento que todos los demás se asombran y aplauden, y como que se desvía la adoración al Señor para enfocarse en el talento del hombre. O sea, eso es parte de la cultura, pero lo que nos rige no es la cultura, sino es la palabra de Dios, porque después nosotros asumimos eso y decimos está padre, lo imitamos en vez de ir a la palabra de Dios. Y el principio que vemos en la palabra, otra vez en 1 Corintios 14, es el orden. Dice al final, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, cuando uno quería hablar en lenguas y quería sobresalir y distraer la atención de la adoración, Pablo les dice, no, hágase todo con orden, uno a la vez, y si no hay intérprete, calle. O sea, pone principios que van más allá de la cultura o van más allá de la expresión artística que cada uno de nosotros traemos como de forma natural, sino que va a los principios, y nuestros tiempos de adoración deben de convertirse en eso, ¿no? En donde se le da lugar a que sea Dios el que sea exaltado. Y si eso implica que yo tenga que restringir mi habilidad musical, como lo que decía el pastor Chuy, lo hago sin ningún problema, porque aquí no vengo a demostrar cuántas notas sé tocar por segundo o qué tan alto puedo cantar o cosas como estas, sino se trata de que yo pueda menguar para que Cristo pueda ser exaltado. Eso no quiere decir que voy a hacer las cosas mal, sino que tiene que ver con eso, con hacer mi parte que me corresponde para que sea Dios el que sea exaltado. Y eso lo podemos aplicar al tocar, al componer, al cantar, en el orden del servicio, del programa. Debe ser el Señor el que sea exaltado y no un hombre. Y esto va para los pastores, porque de pronto tenemos adolescentes, jóvenes que tienen talentos muy notorios. Entonces ahí es donde debemos de cuidar sus corazones para que no se la crean, que a veces nosotros mismos fomentamos eso y decimos, no, ya viste cómo canta, y les hacemos daño a los jóvenes. Por otro lado, tampoco menospreciarlos, ¿no? De decir, no, tú no sirves para nada, sino mantener un equilibrio y trabajar en sus corazones, de decir, el talento, lo que decía el pastor Benjamín, el Señor te lo dio, úsalo para el Señor, dentro de un orden, en sujeción y en armonía con los demás miembros del cuerpo y del equipo de alabanza. Pastor Chuy García. Yo vino a mi mente de un nombre que tuvo mucha influencia en mi vida cuando yo era un joven, el pastor que ya está en la presencia del Señor, don Fermín García. No sé cuántos lo hayan conocido, todos también jóvenes. Él murió ya hace años, pero una vez él me dijo, dice, mira Chuy, ten mucho cuidado. Yo Casa de Oración había iniciado 3 años, teníamos, y yo lo conocí desde la iglesia donde nací, pero en una conferencia yo me acercaba a platicar con él porque pues, me bendecía mucho. Me dijo, mira Chuy, ten cuidado, dice, porque muchos quieren ser estrellas del evangelio. Dice, pero te voy a decir algo y analízalo. Dice, mira, en la noche, dice, las estrellas brillan, pero ¿sabes por qué brillan? Porque hay oscuridad. Pero cuando sale el sol, desaparecen las estrellas. Piénsalo. Yo me quedé así como algunos, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿por qué brillan algunas estrellas en el evangelio? Porque hay oscuridad en la iglesia. Pero cuando sale el sol de justicia, que es Jesús, las estrellas desaparecen porque su brillo opaca la luz de las estrellas. Como ahorita sale y no ves ni una estrella porque está el sol brillando, pero oscurece, se mete el sol y salen todas las estrellas.
Y yo nada más quería recordar así y honrar la memoria de un hombre que fue una bendición para el Evangelio con sus enseñanzas. Y esa es una de las que a mí me llegó y se quedó. Pero entonces, no brilles. Deja que Cristo brille. ¿Sí? Deja que la luz de Cristo te borre para que Él brille. Amén. Sí, para terminar, yo quiero compartirles que cuando nosotros estamos dirigiendo, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para la grey, ¿verdad? Pablo lo menciona una y otra vez, le dice a Timoteo cómo tenía que comportarse siendo ejemplo. Y lo que pasa es que muchos pensamos que como estamos aquí al frente nos tienen que aguantar, porque somos los directores, porque somos los que estamos al frente y usted no diga nada, usted nada, no, usted nomás haga lo que le estoy diciendo. Y en ocasiones tratamos, por la posición que tenemos, tratamos al músico, a los que están bajo nuestro cuidado, o a la iglesia misma, la tratamos ofensivamente. Y la Biblia nos enseña que tenemos mayor responsabilidad nosotros, los que estamos al frente, de ser ejemplo, porque Dios va a pedir cuenta de todos a los que Dios nos ha puesto bajo nuestro cuidado. Entonces, no nos escudemos en que porque yo soy el que está aquí al frente y yo esto, yo aquello, yo canto como el ángel, como cualquier ángel. Piensen que me tienen que soportar, me tienen que aguantar, y no, mis hermanos, la Biblia dice que tenemos que ser ejemplo a los demás. Entonces, esa es la responsabilidad que yo comparto con ustedes como directores, aquellos que quieren servir. Prepárense porque tenemos mayor responsabilidad cada vez más. Nos han estado hablando muchísimo de lo que es la humildad, de evitar el orgullo, de evitar la rebelión. Ayer nos hablaba el pastor Chuy, el pastor Benjamín hoy nos hablaba de ser humildes, de que todo es del Señor. Y venía a mi mente la imagen de cuando Jesús fue adorado. La gente le cantaba, le gritaban, como quiera que haya sido, cantado, gritado, hablado, entrando triunfante a Jerusalén. ¿Recuerdan qué le decían? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una adoración dirigida a Él, ¿cierto o no? Sí. Pero fíjense, Jesús decidió entrar montado en un pollino, en un burrito, hijo de asna. Eso significa que el pollino era un burrito joven, que probablemente cuando Jesús lo montó, le arrastraban las puntas de su sandalia. Todos aquí, hay muchos burritos jóvenes aquí, a quien el Señor pudiera escoger y decir: yo quiero ir sobre ti, aunque me arrastren los pies. Perdón, pero quiero que tú me cargues. Y Jesús, mis hermanos, es llamado el Verbo. Él es la palabra, Él es el Logos, Él es el que hizo el universo, Él es el arquitecto de la creación, el agente de la creación. ¿Sabes a quién llevamos encima? A la palabra. Tienes que llevar la palabra. Si eres un músico nuevo o un creyente nuevo, perdón mi emoción, pero es que Jesús es tan humilde como para poder montar un burrito en lugar de haber pedido un caballo majestuoso con pelo largo, así de esos de Pedro Domecq, con las patas grandes, esos caballos percherones. No quiso. Él no quiso. Él va a venir en un caballo, pero ya no va a venir a salvar, va a venir a juzgar. Y no sé si ese caballo Él lo va a elegir simbólicamente de entre todos, como pudo escoger el burrito. Si tú quieres llegar a ser un caballo, mejor no lo intentes, porque el Señor, para entrar triunfante a Jerusalén y que toda su iglesia lo alabe, Él quiere ir montado en un burrito. Y sabes, si tú estudias la diferencia entre un burro y un caballo, son más resistentes y más fuertes y más aguantadores y viven más tiempo los burros que los caballos. No busques grandeza, no busques ser percherón, no busques ser alto, no busques ser de pelo largo, no busques ser hermoso. Busca ser simplemente lo que Jesús busca para entrar a Jerusalén triunfante. Él quiere entrar triunfante a nuestras iglesias
y que toda la iglesia clame a una voz: Hosana, Hosana. ¿A quién le van a decir? Al que viene en el nombre del Señor. Él es Jesús, Él es el que es digno de alabanza. Así que ofrécete y dile: Señor, aquí está este burrito. Aquí está este burrito que está aprendiendo, no porque tenga orejas de burro, sino porque quiero aprender a llevarte bien montado. Y aunque te arrastren los pies, porque no puedo estar más alto, no estoy a tu altura, yo sé que a ti no te va a molestar, Señor, porque lo que quieres simplemente es ir encima de mí, porque bien podrías caminar o subirte a un caballo majestuoso, pero me elegiste a mí. Así que, Señor, quiero que todos te canten a ti: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa canción, Señor, no es para mí, es para el rey que llevas encima, no para el burro. Amén. Amén. Gracias al Señor. Qué manera tan acertada de parte de Dios para cerrar este tiempo, ¿verdad? Que no se nos olvide que Él es el Rey, nosotros los burritos, y Él merece la gloria. Les damos gracias a Dios, gracias, amados pastores, por este tiempo, por compartir de lo que el Señor les ha enseñado, de lo que ha sido su experiencia de años. Y bueno, tenemos un reto, ¿verdad?, por delante.